Todo lo que en esta mañana decimos y anhelamos tiene con la realidad de un Dios de poder, un Dios real. No queremos conformarnos con menos, no queremos reducir todo lo que aquí nos reúne a una mera cuestión humana, religiosa, bien intencionada, llena de valores, pero sin un sentido y un calado sobrenatural. Sería demasiado poco. Lo que reclamamos es la realidad de Dios actuando en nuestras vidas, la intervención de lo sobrenatural, de aquello que es imposible para nosotros, llegando a cada una de nuestras vidas, de nuestras realidades y de nuestras circunstancias. Lo sobrenatural despojado de vestimentas necias, de números, de protagonismos humanos, incluso de lo espectacular. Pero sí lo sobrenatural como una realidad cierta. La intervención real y concreta de Dios por Jesús en nuestras vidas. Esto anhelamos, esto declaramos, esto en alguna medida vivimos y lo queremos vivir con más intensidad. De esto consideramos ahora, y vamos a leer de nuevo, como hacíamos hace 2 o 3 semanas, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, aquella experiencia, esta sí, no solo espectacular, no solo sobrenatural, sino muy espectacular, del profeta Elías y los falsos profetas de Baal. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Mientras lo buscáis, voy a hacer así mutis por el foro, voy a desaparecer un momento, no os preocupéis, voy a apagar la calefacción, ¿vale? Me han pedido algunos hermanos ya al borde del síncope que apaguemos la calefacción. En el nuevo templo tampoco pasaremos calor, ni pasaremos frío, ¿vale? Será todo perfecto. De todas formas, esto es un gesto, para cuando esto resulte ya estaremos todos en la calle, pero bueno, yo... Notáis, ¿no?, que hace mucho más fresquito ahora mismo. Sí. Vamos a recordarlo. Acab convocó a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmelo y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle; si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Dios. A los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos 2 bueyes, escojan ellos uno, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y tampoco fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, puesto que sois más, e invocad el nombre de vuestros dioses, pero no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Y entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y al mediodía Elías ya se burlaba de ellos diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene un trabajo, o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y arregló el altar de Dios que estaba arruinado,
Y tomando 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, edificó con las piedras un altar. Y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, e incluso lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Es el desafío de lo sobrenatural. Es la experiencia de lo sobrenatural. No solo la enseñanza, no solo la declaración, no solo la fe expresada con palabras, no solo una intención, es la evidencia de lo sobrenatural, la evidencia de la intervención de Dios en la realidad de las personas, en las circunstancias de las personas. Y es la experiencia de un hombre dispuesto a desafiar lo sobrenatural. Demasiadas veces camuflamos nuestra incredulidad con argumentos teológicos, con palabras, con conceptos de prudencia. Pero lo que estamos haciendo es camuflar la incredulidad. Asomarnos a lo sobrenatural, no estoy pensando ahora en fantasías animadas, ¿no? Es decir, la realidad de Dios actuando en la vida y en las circunstancias de las personas. Asomarnos ahí siempre resulta inquietante porque es un terreno que nosotros no manejamos, no dominamos, no controlamos, no lo podemos organizar. Sabemos que proviene de un Dios que es real, que nos ama, que es cercano, que se ofrece como Padre, pero aún así, todo aquello que nosotros no podemos dominar bien, anticipar, todo eso siempre nos inquieta. Y es por eso también que en ocasiones no lo podemos vivir. Hay un punto de desafío en estas cosas, y es el desafío que Elías aceptó y en realidad que Elías planteó al mismo Dios. Tomaba nota de varias características de ese desafío y las vemos rápidamente. Porque en primer lugar lo más evidente es que era un desafío imposible. Lo que el profeta Elías lanzó al rey Acab y lanzó delante de todo el pueblo era algo humanamente imposible. Era esa idea, ya lo sabéis, de preparar todos los elementos para un sacrificio, esa ofrenda que se quemaba, y ese era el concepto central, que se quemara. Y Elías dispuso el altar, y dispuso el animal, y dispuso la leña, y lo dispuso todo, excepto una cosa, el fuego. Para que fuera Dios mismo quien interviniera. Algo que no podía ser. Hay probablemente la única narración paralela a esta experiencia sea, no hace falta leerla porque la sabéis, aquel desafío de David con Goliat. También humanamente imposible. Aquí estoy yo, vengo sin armadura, vengo con 4 piedras, vengo siendo nada delante de este que es un gigantón que es invencible. Pero estos son los desafíos que en realidad nos permiten conocer y experimentar la realidad de Dios, la intervención de Dios en nuestra vida,
Desafíos que, no siempre, pero en ocasiones son desafíos a vida o muerte. Desafíos de todo o nada. Probablemente hay momentos de estos solo unos pocos en la vida, pero cuando esos llegan, son momentos cruciales. Y no siendo de este calado, de este tamaño, hay otros muchos en los que efectivamente la cuestión es o es blanco o es negro, o Dios está o no está. Es real y interviene o no interviene y no es real. Esa dimensión es la que tanto nos inquieta porque no sabemos, no tenemos garantías. Y es por eso que a menudo damos un paso atrás y preferimos no entrar en ese terreno. Pero entonces nos privamos también de esta otra realidad, de esta intervención, de esta presencia real de Dios en medio de las cosas. Y Elías lo hizo. No solo un desafío imposible, sino un desafío público. Eso es aún más duro. El Señor Jesús nos enseña a orar, Mateo capítulo 6, ¿no? A orar en lo secreto. Entrar en nuestra habitación, a solas, en intimidad con Dios. Y hay un tiempo para eso, pero hay un tiempo también para presentarnos abiertamente. De forma que los desafíos no son algo que pasa entre Dios y yo en privado, en secreto, que funcione o no funcione, quedará entre nosotros. Hay momentos en los que eso es algo que tiene una dimensión pública, es decir, visible, testimonial. Y esto hizo Elías, ¿no? Delante de todo el pueblo. Dijo, yo creo que Dios va a intervenir. Y yo soy profeta, yo soy siervo de este Dios que va a intervenir. Y vosotros lo vais a ver. Y ahí estaba el rey, ahí estaban los otros profetas y ahí estaba todo el pueblo. De hecho, el texto comienza diciendo esto. Acercaos aquí. No hay escapatoria. Tampoco la tenía David, ¿recordáis? A un lado un ejército, al otro lado el otro ejército y él allí en medio, delante de todos. Dios va a intervenir. Dios va a hacer algo. Dios no va a dejar sin atender nuestro clamor. Y todos vosotros lo vais a ver. De manera que no es solo Dios quien debe ponerse en evidencia, es la fe de la persona la que en ocasiones tiene que ponerse públicamente en evidencia. Por eso, en esencia, este desafío, el desafío de Elías o el desafío de David, es un desafío de fe. Un desafío de fe. El elemento con el que algunos de nosotros lucharemos toda la vida. El elemento este tan fácil de expresar en una palabra tan corta y sin embargo tan desafiante que como el agua se nos escapa entre los dedos porque no conseguimos dominarla ni manejarla porque desborda con mucho nuestra capacidad personal de convicción. Recordábamos las palabras que el apóstol Santiago escribe a propósito de Elías para una y otra vez, no en un sentido de reprensión ni de reproche, sino al revés, como un sentido cargado de esperanza, que no hay que ser un superhombre, no hay que ser un supersanto, que no es necesario tener unas condiciones sobreespirituales únicas. Esta posibilidad de la vivencia de la realidad de Dios actuando en las vidas y en las cosas es para todos, porque ese es el deseo de Dios. Cualquier persona en su fragilidad puede acercarse a Dios en el nombre de Jesús y esperar que Dios intervenga en su vida. Dice Santiago, Elías, porque él está hablando de la oración de fe, la oración de fe. Él dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y uno piensa, claro, el que sea justo, pero bueno, a estas alturas ya sabemos lo que significan las palabras en la Escritura, ¿no? No está hablando de esta élite superior, única, reservada para pocos, que es que poco menos van caminando un palmo por encima del suelo, van levitando con los ojos en blanco. Eso es un zombi. No, no está hablando de eso. De personas que se acercan a Dios, confiadamente. La oración de esta gente, dice Santiago, puede mucho. Y entonces menciona el ejemplo de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. También tenía miedo, también sentía ira, también tenía dudas, también pasaba por las mismas cosas. Pero este hombre oró fervientemente.
Probablemente sea la expresión que nos pasa más desapercibida, pero es fundamental. Fervientemente. Una amiga mía decía una vez, dejándose el alma. De esta oración hablamos. Del que se deja el alma delante de Dios, orando. Y este hombre oró fervientemente así para que no lloviese, y no llovió, por 3 años y 6 meses. Y luego oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Cuando el apóstol Pablo escribe acerca de la fe en la epístola a los Romanos, utiliza el ejemplo de Abraham, que es también, no es un ejemplo de estos que caen sobre nosotros como un peso que nos hunde. Es también Abraham, un hombre, de él también podríamos decir, sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Ya lo sabéis, tuvo miedo, mintió, estuvo dispuesto a entregar a su mujer con tal de salvar el pellejo. Tampoco es que fuera alguien absolutamente sublime. Pero este hombre, dice el apóstol Pablo, no dudó de la promesa de Dios. Romanos 4:20. No le venció la incredulidad en cuanto a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. El desafío de Elías, el desafío delante de Dios, que a veces es desafío para con nosotros mismos, que nos permite vivir la realidad de un Dios de poder, es fundamentalmente un desafío de fe. Acercarnos a Dios es una expresión realmente paradójica. La epístola a los Hebreos dice que nos acerquemos a Dios con plena certidumbre de fe. Pero eso no tiene sentido, porque o es certeza o es fe, porque la fe, es verdad, es una convicción, pero la fe se mueve en el terreno de lo que no se ve, de lo que no se toca, de lo que no hay seguridad humana, no se puede palpar. Y la certidumbre, la certeza, es todo lo contrario. Es, aquí está, lo toco, lo veo, está delante de mí, ¿no? Es evidente. Y sin embargo hay en el ejercicio de la fe, es decir, en el ejercicio de la confianza en Dios, de la invocación confiada de Dios, un sentido de certidumbre, al modo de Abraham, de que Dios no puede defraudar, porque Dios no puede negarse a sí mismo, está en su misma condición, no puede faltar a su palabra. Este desafío, a propósito de lo imposible, que fue un desafío en público para que no quedaran oportunidades de escapar, para que no hubiera marcha atrás, sin cubrirse la espalda, que era un desafío de fe, era también, y a veces esto no está tan presente en nuestra mente, era un desafío que solo buscaba la gloria de Dios, buscaba exaltar a Dios. Elías se encuentra en un momento en que el pueblo de Israel no cree en Dios, no cree que merezca la pena confiar en Dios, no se fían de Dios. Y están buscando ídolos, y están buscando otras cosas, y Elías lo que quiere es que la gente reconozca la realidad de Dios. No está pensando en su prestigio como profeta, no está pensando en lo que puedan decir de él, no está pensando en ganar crédito, no está pensando en quedar por encima de Esa no es la cuestión. Lo que quiere es que Dios sea reconocido. No se trata de que la gente aplauda su fe y las cosas asombrosas que es capaz de hacer. Esa es la ruina del Evangelio cuando es presentado de esta manera. Es la gloria de Dios, que realmente Dios es real, que realmente Dios está cercano, que es soberano, que es Señor sobre cielos y tierra, que tiene toda autoridad por encima de cualquier otra cosa. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó Elías y le dijo a Dios: Señor, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú eres el Dios, que tú eres Dios. En el caso de David hay una expresión también tan interesante. Le dice a Goliat: mira,
te voy a vencer. Y al hacerlo, sabrá toda esta congregación que Dios es el Señor. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esto no son ejercicios malabares, esto no es una cuestiones que tienen que ver con, en fin, estas tentaciones de magia, potagia y del número y el exceso y toda esta parafernalia que no hace sino tomar el nombre de Dios en vano, porque al final lo único que pretende es que la persona sea honrada. Elías no pretendía nada parecido, solo quería que el pueblo reconociera que Dios es real. En el fondo, cada vez que abordamos en fe un desafío así imposible, nosotros nos somos puestos a prueba, pero también Dios mismo. No solo en el caso de Elías estaba en juego su prestigio, no solo era cuestión de que pudiera él quedar en descrédito, sino el nombre mismo de Dios. ¿Y si no actúa? ¿Y si no interviene? Yo quedaré en ridículo. ¿Y Dios? ¿Delante de todo el pueblo? ¿Cómo va a resultar? La última pizca de confianza va a desaparecer. Es el propio nombre de Dios, el que está puesto sobre la mesa, el que está desafiado. Hay mucho de esto en la Escritura. Los salmistas a menudo invocaban la intervención de Dios precisamente para el reconocimiento de la condición de Dios. Un momento, lo narra el libro de los Números, cuando Moisés tiene que interceder en favor del pueblo de Israel, que como siempre, o como a menudo, había vuelto a pecar, había vuelto a desobedecer, se había vuelto a olvidar de Dios. Y dice el texto que Dios amenazó con destruirlos. Y Moisés quiere interceder, quiere pedir a Dios que tenga paciencia, que no haga eso. Y el argumento que utiliza para eso es muy curioso. Dice, si haces esto, Dios, lo oirán los egipcios, porque de ellos sacaste a este pueblo, y lo dirán los habitantes de esta tierra a las que ahora estaban entrando. Y dirán que has hecho morir a este pueblo. Y las gentes que hubieren oído de tu fama hablarán diciendo, como Dios no pudo meter a este pueblo en la tierra que les había prometido, los mató en el desierto. Como Dios no pudo, pues por eso ha hecho esto. Es la misma reivindicación de Elías. Señor, que tu nombre no sea menoscabado. No solo que nuestra confianza no quede en entredicho, sino que tu propio nombre no quede en descrédito. Toda esta consideración, todo este clamor de Elías, este desafío, en fin, ya lo sabéis, es bien fácil de trasladarlo a nuestra realidad y a nuestra situación. Y yo pienso en esto como iglesia, pero no solo, así que sí, quiero hacer una mención en lo que esto tiene que ver con todos nosotros como comunidad, como congregación, pero quiero después ir a otra cosa. Es verdad, estamos metidos en un lío importante. Probablemente, como la ignorancia es fuente de felicidad, pues el no saber los detalles a muchos nos ayuda, pero a algunos que sí que están muy en el tema se les ve un poquito más inquietos. La construcción de un nuevo templo, de un edificio, como el primer paso para un proceso transformador del corazón de la Iglesia y de la visión de la Iglesia. Eso es lo que está en juego. Un edificio nuevo para una Iglesia diferente, modelada en ese recorrido por la intervención misma de Dios, ampliando nuestra experiencia de Él mismo, nuestra visión del llamado
que pone ante nosotros y otras muchas cosas que seguramente ahora mismo somos incapaces de percibir. Un edificio nuevo en un proceso que transforma la Iglesia y la capacita para ser de bien a la gente que nos rodea. Ese es el desafío. Y ese desafío, al modo de la experiencia de Elías, pues efectivamente es un desafío humanamente imposible. No solo los números no salen, sino varias circunstancias alrededor. Y es un desafío público. Y eso, en fin, sin hacer melodrama, ni tampoco presentarnos como si fuéramos nada, pero para bien o para mal, para estímulo o para desaliento, nuestra experiencia y este proceso está expuesto delante del pueblo de Dios en Madrid. No somos nada, no pretendemos ser nada, esa no es la cuestión, pero es algo evidente, está ahí delante. Y hay muchos hermanos que algo saben y sabrán del recorrido de todo este proceso. Un edificio abandonado, a medio edificar. Un edificio donde todo lo que ahora mismo se ve empieza a verse cada vez más desgastado, más estropeado, donde, como está abandonado, los ladrones se van llevando elementos de hierro o de fontanería o lo que encuentren aprovechable. Un edificio ahí, visible, público, delante de la ciudad de Madrid, delante del pueblo de Dios, que se desmorona porque no se pudo terminar. Eso hablará fatal de nosotros. Pero eso también expresaría algo acerca de Dios y comunicaría mucho desaliento al pueblo de Dios. Así que estamos en un punto, en este sentido, parecido al de Elías, o todo o nada. No viviremos muchas de esta clase, pero desde luego esta es de vida o muerte. Esto no admite grados, esto no admite, bueno, ya veremos de alguna manera, puede ser, en alguna forma, esto es o no es. Es un desafío público. Y esto es lo que lo hace especialmente relevante, desafiante, y puede traer tantísimo provecho a nuestras vidas y a las vidas de tantos. Y desde luego por eso es un desafío de fe. Porque esto solo puede hacerlo Dios. Y solo pueden hacerlo los recursos de Dios. Ojalá nunca, una vez terminado y concluido, porque yo creo en eso, ojalá llegado ese punto, nadie, ni hoy, ni mañana, ni de nosotros, ni de fuera de nosotros, pretenda robar un ápice, una pizca siquiera del mérito, de la gloria y de la alabanza de todo lo que esto ha significado, porque todo lo que esto ha significado tiene un único propósito, que es glorificar a Dios, que la gente pueda reconocer que efectivamente Dios es real, Dios lo ha hecho. Así como el fuego cayó sobre aquel altar de sacrificio y era evidente que Dios lo había hecho, allí no había trampa ni cartón, no había invento posible, no tenía nada que ver con Elías, era cosa de Dios, fue algo sobrenatural. De la misma manera, todo este proyecto, aún en esta primera fase, que es solo la primera, de ver eso concluido y habitado, eso es solo para que Dios sea celebrado en su realidad y los hombres y las mujeres de esta ciudad puedan percibir que Dios es real. Un Dios que ama, que bendice, que perdona, que transforma la vida, porque puede cambiar cosas y puede cambiar personas, porque puede levantar de la nada edificios y puede restaurar las vidas, por más que estén hoy destruidas y abandonadas. Como os decía, para terminar, todo esto yo quisiera traerlo también delante de ti a título personal.
como experiencia tuya, como vivencia tuya, como algo de cada uno de nosotros. Si puedes reconocer en este momento en tu vida algún desafío, algún gigante, diría David, que es imposible vencer, un desafío que tú no puedes tumbar, sobre el que no puedes pasar, una circunstancia, una realidad en tu existencia que es mayor que tú. Y si la hay, la invitación de Dios mismo a hacerse presente, real, evidente, en esa realidad tuya. No sé si puedes pensar en un desafío así, un desafío humanamente imposible. Un desafío además visible, no esas cosas que uno tiene en su interior, en lo más íntimo y que lucha y que va y que viene y que resuelve o no resuelve, pero que todo se queda en lo privado. No, algo que sea evidente fuera de ti. Una realidad que forma parte de tu vida y que los demás pueden reconocer, la que sea. Y que además, como un primer ejercicio de fe en Dios, tú compartes y pones delante de otros. Elías podía haber hecho aquella experiencia un poco en privado, ¿no? Haber hecho un ensayo en lo secreto. Y si funcionaba, luego contarlo. Y luego, no, todo o nada. Hay un cristianismo que ni conmueve a la sociedad, ni conmueve a la vida, porque no es nada. Porque es eso. Es cobarde. Le falta decisión. Aquel filósofo danés repudiado por su propia iglesia a base de recordar estas cosas, tituló uno de sus libros así, todo o nada, o esto o lo otro. Pero no este juego a medias que se queda en tierra de nadie porque no se atreve a poner un pie ahí en medio de la dificultad. Un desafío imposible, un desafío público, visible, algo que es, de verdad eso deja de ser, algo que solo Dios puede hacer, que escapa a tus posibilidades, a tus capacidades, y que es verdad, si Dios interviene, qué testimonio potente, qué testimonio potente. Nosotros vivimos esto, en fin, al final de alguna forma hay que expresar esto, ¿no? Pero esto cómo se maneja, ¿no? Esto se maneja, Elías dejaría su ejemplo, orando, buscando a Dios y clamando delante de Dios. No es una cuestión de palabras ni de fórmulas, eso es la magia, esto es otra cosa. Es la búsqueda permanente de Dios, acudir una y otra vez delante de Dios, esa oración personal que se deja el alma, una oración que clama, y lo hace confiadamente, pero lo hace perseverantemente, porque le va la vida en ello, porque es de vida o muerte, porque no admite aplazamientos, porque no es algo que, bueno, pues si sí, bien, y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Que no puede ser así, porque todo está en juego. Y asomarnos a esa realidad asombrosa del poder de Dios. Leí hace unos días la narración que hace el Evangelio de Mateo de la resurrección de Jesús. Es muy interesante porque, ya no viene mucho a cuento de esto, pero ahora veréis por qué lo digo. Es muy interesante porque en unos pocos versículos todo esto se expresa con mucha claridad. Si leéis el último capítulo de Mateo, ahí se expresa mucho de todo esto. Y mirad, si como dijeron los guardianes que estaban a la puerta del sepulcro de Jesús, si como ellos dijeron, el cadáver de Jesús fue robado por los discípulos, si es así, entonces nuestra fe es una pérdida de tiempo. Pero si como dijeron los discípulos, Jesús resucitó, entonces las palabras que a continuación menciona Jesús son absolutamente ciertas. Toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Y eso abre ante nosotros un panorama ilimitado de posibilidades. Pero esta es la cosa, o lo uno o lo otro. Si los soldados tenían razón, los discípulos inventaron no sé qué rollo, quitaron el cadáver y luego dijeron que si eso es así, no perdamos un segundo. Esto no tiene valor ninguno. No hace falta ser cristiano para ser buena gente. Pero si los discípulos decían la verdad, y efectivamente Jesús resucitó, entonces en su mano está todo el poder, toda autoridad. Y las promesas que hemos recibido de Él, en lo personal y como iglesia, nos ponen en una expectativa que es ilimitada. Y a lo que a nosotros nos corresponde es ejercitarnos. Las cosas que son para la vida, eso se aprende ejercitándolo. Las cosas que hay que saber, pues se estudian y se memorizan, pero las cosas que son para la vida solo se aprenden en ejercicio. Así que, delante de Dios, piensa en alguno de esos desafíos para ti imposibles, como tan evidente es el que tenemos como iglesia. Lánzate ahí, en fe. Vamos a orar. Y lo hacemos, Señor, para pedirte que te acerques a nuestra vida. Ni siquiera pedimos más fe como si fuera más capacidad de fuerza. No, ni siquiera queremos eso, solo que te acerques a nosotros. Que nos convenzas más de quién eres y de cómo eres. Que eso genere una confianza firme en cada una de tus palabras. Y esta mañana también, sí, primer domingo de Adviento, queremos recordar el asombro prodigioso, el escándalo para la mente que significa imaginar siquiera que el Dios eterno y creador se haya hecho uno de nosotros, simplemente porque nos quiere y no se resigna a perdernos. Y queremos aprender qué significa las palabras de tu apóstol cuando nos recordaba que si nos has dado a tu Hijo, ¿cómo vas a negarnos los demás? ¿Cómo vas a regatearnos lo menos si has empeñado en nuestro favor lo mayor que tenías? Pedimos, Espíritu de Dios, que levantes una comunidad anclada firmemente, no en su capacidad, en sus conocimientos, en sus recursos, en su habilidad. Pedimos, oh Dios, Espíritu de Dios, que levantes una comunidad confiada firmemente, solo en ti, en tu poder y en tu gracia. Que abras nuestros ojos, Señor, para ver más allá de lo que nuestras manos pueden sostener y extendernos en lo sobrenatural y en lo poderoso que viene de ti, para que tu nombre sea reconocido, para que sea evidente que tú eres Dios, que tu palabra y tus promesas son dignas de ser creídas, porque tú siempre eres fiel. Y esta mañana, por cada uno de los detalles concretos que en cada una de nuestras vidas hemos visto, en los que tú te has mostrado así hasta hoy, por cada uno de ellos, te honramos y te bendecimos. Amén.